Señor presidente, antes de iniciar mi presentación, quisiera pedirle, en función de la marejada de información y de desinformación que ha habido, y apelando al artículo 114 en su fracción cuarta de ilustración al Pleno, me hiciera usted favor de instruir a quien corresponda para que pueda leerse el artículo 24 en su primer párrafo y el artículo 29 en su segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pido a la Secretaría que dé lectura a los artículos que ha señalado el diputado Ramírez Barba. Adelante, Secretaría. 24, primer párrafo. ¿Los puede volver a repetir, si me hace favor, diputado? El artículo 24 en su primer párrafo y el artículo 29 en su segundo párrafo, de favor. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien, adelante, Secretaria. A toda persona, artículo 24, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivamente, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Adelante el siguiente artículo, por favor. Artículo 29, párrafo segundo. En los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento, a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Muchas gracias por la lectura de ambos artículos. Adelante, diputado Ramírez Barba. Si me repone mi tiempo, se lo agradecería, de favor. Se detuvo el reloj. Adelante, diputado. De lo que se trata esta iniciativa que presentamos a nombre de las y los diputados del Partido Acción Nacional, de la diputada María Carmen Escudero, de Margarita Zavala y quienes nos acompañan en este pleno. Se trata de la libertad de conciencia, porque en los últimos días se señalaba que la Corte la había designado inconstitucional, lo cual es un grave error. La objeción de conciencia, como acaba de ser leído, es un derecho constitucional de primer grado. Lo que la Corte dijo es que se corrigiera un proceso legislativo erróneo en su momento y que vale la pena puntualizar. Estamos presentando una iniciativa que ponga por delante el derecho a la salud y que ponga por delante el derecho a la objeción de conciencia. Sin duda, que cuando se habla de la reforma constitucional a la que hago alusión, no puede haber libertad cuando hay una sola opción. Y se habló de tres libertades: la libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Para quien quiera tenerla y para quien no. No se habla de una religión en específico, y de ese debate del año 2013 hoy nos acompaña precisamente el actual presidente de la mesa directiva y el actual coordinador en funciones de Morena. La objeción de conciencia, estamos planteando en el PAN, es un derecho individual, únicamente puede ser invocado por personas
no por instituciones de salud, y su ejercicio debe ser acotado a lo siguiente: cuando se ponga en riesgo la vida del paciente, cuando se trate de una urgencia médica o produzca un grave daño a la salud, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Se le asigna, como recomendó la Corte y nos parece correcto, que las instituciones nacionales del sistema de salud, de conformidad con la legislación general en materia de salubridad general y su concurrencia, deberán asegurarse de contar con personal médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor para garantizar que se preste la atención médica sin forma alguna de discriminación. En el caso de que en un hospital, unidad sanitaria o de seguridad social no se cuente en un momento determinado con personal médico y de enfermería no objetor, las instituciones se encontrarán obligadas a realizar el traslado de las personas beneficiarias de los servicios de salud a un hospital o unidad médica en el que se realice el procedimiento sanitario. El ejercicio de la objeción de conciencia no exime el deber de estabilizar primeramente a las pacientes antes de su traslado. Será además obligación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia. Estamos incorporando un artículo 10 ter para que el ejercicio de objeción de conciencia no derive en ningún tipo de discriminación laboral. El personal médico de enfermería objetor de conciencia se abstendrá de emitir ningún juicio valorativo o de carácter religioso o personal que pueda discriminar, vulnerar la dignidad humana o interferir en la atención médica de las personas beneficiarias de los servicios de salud. Cuando una persona, profesional de la medicina o de la enfermería, ejerza su derecho a la objeción de conciencia, estará obligada a actuar de conformidad con lo ordenado en esta ley y deberá informar a la persona las opciones médicas con que cuenta, así como emitir, avisar y remitir a la persona de inmediato y sin mayor demora o trámite con su superior jerárquico o con personal médico de enfermería no objetor. Por último, incorporamos un artículo 10 quater. El personal médico o de enfermería objetor de conciencia no serán objetos de medida restrictiva alguna que menoscabe estos derechos. En Acción Nacional estamos a favor de la libertad, estamos a favor de los derechos humanos, estamos a favor del derecho a la salud, pero sin duda a favor de las convicciones éticas y de libertad de conciencia de los profesionales de la salud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez Barba.